Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia, Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Farmacias Carol presenta Feliz y agradecida de la vida de recibir al doctor José Javier Asilis Saiter, quien es cirujano. Él ha sido decano de medicina, ha sido tantas cosas que yo diría que es más bien un humano que tiene una maestría en el bisturí y en la humanidad que nos complace. Uno de los regalos que me ha hecho Hora de Té. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por esa introducción que yo creo que me queda un poquito grande, pero la recibo con mucho cariño de tu parte. Esas son, se ve que además es modesto el doctor, pero sí, modesto José Javier, no pega. Gracias por estar. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es la diverticulitis. Vamos a empezar como definiendo de qué se trata y qué tan frecuente es en nuestros países. Bueno, déjame decirte, primero voy a definir qué son los divertículos. Los divertículos son unos salientes que aparecen en el colon, es decir, la última parte del tubo digestivo donde se forma la materia fecal. Son unos salientes que parecen unos saquitos. Esos saquitos se producen como consecuencia del trabajo que va haciendo el colon a lo largo de los años. Es más frecuente del lado izquierdo, lo que se llama el colon sigmoides, y es tan frecuente en Occidente que podemos decir que incluso en nuestro país, a los 60 años, una de cada 3 personas lo tiene, y a los 80 años, una de 2 personas lo tiene. O sea que mientras mayor es la persona, para decirlo de una manera más correcta, es más frecuente. Es más frecuente, correcto, porque es el colon trabajando con mucha fuerza y esos son como unos pequeños salientes de alguna de las capas del colon. Parecen como si fueran orejitas. Ujú. Tener los divertículos de por sí es muy común, como ya te lo he dicho, y no quiere decir nada, porque cuando no tienen problemas, no dan síntomas. A veces se asocian con personas que sufren de estreñimiento, de cólicos, lo que llaman el colon irritable, se asocian, pero no es que ellos producen síntomas. Los síntomas en esta enfermedad aparecen cuando se complica. ¿Y cómo se complican? Bueno, resulta que en esos divertículos se va alojando materia fecal. Se va alojando materia fecal y ahí se queda como lo que uno llama impactada, es decir, como seca, dura. Y Ujú. comienza a erosionar, como a erosionar mismo, como pasa con las úlceras que salen en la espalda cuando las personas están encamadas. Comienza a erosionar y se perfora un divertículo. Entonces eso crea una inflamación en el colon. Y eso es lo que se llama una diverticulitis. Otras veces lo que hace es que lesiona una arterita que entra por ahí y causa un sangrado del tubo digestivo. ¿Y ese sangrado es profuso o es... Depende. El sangrado puede ser fuerte, intenso y pararse solo, o puede ser ya masivo, que incluso puede causar la muerte del paciente. La diverticulitis pasa igual. Muchas diverticulitis son, en cierto modo, procesos contenidos en el cual la persona se queja de dolor en el lado izquierdo del abdomen con fiebre. Pero otras veces se complica de tal manera que el contenido sale hacia la cavidad abdominal y causa una peritonitis. Otra vez se produce unos abscesos. O a veces se pega a otros órganos y se comunica a ellos, lo que llaman fístulas, del colon a la vejiga, y las personas comienzan a orinar como si fuera materia fecal, o del colon a la vagina en la mujer, y la mujer comienza a salir por su vagina
secreciones fecaloides, o sea, con materia fecal. Otras veces pueden causar cierre del colon y dar lo que se llama una obstrucción intestinal. Es decir, que es una enfermedad que de repente se puede tornar muy, muy grave. ¿A quiénes, en qué proporción se afecta? Yo diría que una de 4 personas, de 5 personas con divertículos, en algún momento va a tener un ataque de diverticulitis. Pero un porcentaje todavía menor va a ser grave. Igual pasa con los sangrados. A veces esos sangrados las personas piensan que son hemorroides, pero no lo son. De hecho, como nota importante, cada persona que tiene un sangrado bajo por el intestino, es decir, que sale por el ano, debe de hacerle caso, porque a veces no es ni hemorroides, ni un sangrado por divertículos, sino también puede ser por un tumor. ¿Y qué debe hacer una persona que está teniendo ese tipo de síntomas como el sangrado? ¿A quién acudir? Bueno, automáticamente, porque lo va a pedir la situación, debe de ir donde un médico, o sea, asistir Sí, a su pero médico. a qué especialista? Bueno, es que depende este tipo de problemas, en principio lo debe de reconocer cualquier médico. Se supone que en países donde está estructurada la seguridad social, o vas donde tu médico primario o vas donde a una emergencia. En países como el nuestro, que hay como cierta libertad de movimiento, cuando es un dolor abdominal, si el dolor abdominal va tomando fuerza y van pasando unas horas, o debe de ir a una emergencia o que lo vea un cirujano. A veces lo ven gastroenterólogos también. Y en eso existe generalmente buena comunicación entre el cirujano y el gastroenterólogo para saber en qué momento uno u otro es el que debe de intervenir en el caso del paciente. Ya. ¿Y qué lo causa? Bueno, es lo que te digo, en el fondo lo que siempre se ha pensado es que en Occidente las personas comen con muy poca fibra. Entonces, al comer con poca fibra, el colon trabaja mucho, como que aprieta mucho. Recuerden que ¿qué quiere decir una buena función del colon? Las evacuaciones. Entonces, cuando para que una persona logre evacuar, uno le recomienda, ingiere muchas fibras que básicamente están en las frutas y los vegetales, e ingiere mucha agua para que el colon trabaje con suavidad. Cuando las personas tienen poca fibra en su dieta, el colon va muy forzado, o sea, aprieta mucho y eso va produciendo esos salientes que se llaman divertículos. De hecho, cuando las personas logran superar un ataque de diverticulitis sin mayor complicación, es decir, que no requirieron una cirugía, entonces se les recomienda inmediatamente que lo que tiene que hacer es comenzar a ingerir muchas fibras y agua, y eso generalmente ayuda a prevenir futuros ataques. O sea que solo se puede, pero lo mejor es ir al médico inicialmente Bueno, para ante el detectar. dolor, es lo que te digo, quizá el mensaje que yo pueda mandar es que toda persona en su vida debería acostumbrarse a comer suficientes ensaladas frescas, o sea, vegetales crudos, frescos, bien lavados, y frutas, y tomar mucha agua. Eso ayuda a que el colon vaya suave. Pero ya te dije, en nuestro medio, a los 60 años, 1 de cada 3 personas lo va a tener. Y a los 80, 1 de cada 2 personas. Cuando da los síntomas, sí deben de ir al médico, por supuesto. Y yo tengo como regla general que si usted tiene un dolor abdominal que no entiende qué está pasando y pasan 6 horas, debe de ir al médico a una emergencia. Nunca esperar tanto tiempo. Porque como te dije al principio, las diverticulitis a veces no solamente una masa inflamatoria, sino es una gran complicación. De hecho, cada vez que hay un ataque de diverticulitis, las posibilidades de que una persona necesite cirugía son altas. Por Eso te ejemplo, iba a esas personas preguntar. que perforan y eso requieren cirugía de emergencia. Y es mejor no hacer nada de emergencia, porque en las emergencias, Claro, lo mejor siempre es prevenir en lo que es posible. Si la audiencia de nosotros quiere tomar una medida, que ingiera muchas frutas y vegetales y agua, y eso es sumamente saludable. eso es prevención. Tratando de tener prevención de una complicación por divertículos, claro. Ya, en caso de que una persona requiera cirugía, ¿cuál es
Bueno, las cirugías son variadas ahí. Cuando las personas, por ejemplo, se perforan, que tienen una peritonitis, a uno no le queda más que operar, quitar el colon afectado y dejarle una colostomía, es decir, exteriorizar el colon por un tiempo. Ya a los 3 meses o 6 meses, uno vuelve y reconecta eso, luego que ha sanado completamente la infección. Pero ojo, estas complicaciones tienen su mortalidad. Muchas personas no sobreviven a estas complicaciones porque eso es materia fecal libre en el abdomen. Otras personas necesitan cirugía, porque como te dije, se le comunica el colon a la vejiga o a la vagina o lo estrecha. Esas son causas de cirugía también. Ese es algo muy común. En la práctica de nosotros es muy común trabajar con este problema. Y por cierto, uno lo respeta mucho por el tema de que al ser materia fecal lo que contiene todo esto, las infecciones suelen ser muy graves. O sea, mucho más grave que lo que pasa cuando hay una apendicitis, por ejemplo, aun cuando la apendicitis de peritonitis es mucho más, entre comillas, benigna que cuando las peritonitis son por diverticulitis. Wow, entonces digamos que las secuelas de esa cirugía son, Bueno, déjame decirte, no, si el paciente logra sobrevivir, como son entidades benignas, uno revierte la colostomía y ya, y el paciente sigue haciendo su vida normal, como que nada ha pasado. No, no queda con impedimento. Claro, lo que te dije que a veces son tan graves que incluso atentan contra la vida. hay una posibilidad de que una persona esté pasando por una diverticulitis y no lo sepa. O sea, no presente síntomas. Bueno, Mejor, sí, la presencia de divertículos per se, o sea, por ellos mismos, pasa totalmente desapercibida. No, no da síntomas. Ellos dan síntomas cuando se complican o porque se perforan, porque la misma materia fecal lo lleva a perforar, o cuando sangra. Básicamente es eso. Pero tener divertículos, de hecho, eso es una palabra en medicina, ella llama diverticulosis, que quiere decir enfermedad por divertículos, pero no da síntomas. ¿Y cómo se descubre? sí. A veces lo descubren durante una colonoscopía o le hacen una radiografía de colon por enema, ya casi eso no se usa, pero todavía se hace, o durante una tomografía. Y encuentran los divertículos. Generalmente eso no es, ah, mira, tiene divertículos. Incluso nosotros en la cirugía, muchas veces operando por otra razón, encontramos un colon lleno de divertículos. Si no hay complicación, no hay que hacer nada. Claro, para las personas el mensaje de siempre, frutas, vegetales y agua. Doctor, en los 80 se puso muy de moda hacerse colónicos, unos lavados que se hacían. eh, Eso es recomendable. No, para nada, para nada, para nada. Y una, Hacerse esos lavados, a veces lo usan médicos que practican medicinas alternativas, pero para nosotros eso no tiene ningún sentido, eso es maltratarse el colon. De hecho, ¿qué se limpian? Ah, que quiero limpiarme de bacterias y todo, pero recuerda que todo el ser humano vive, dentro de él vive una población de bacterias que gracias a ellas mantiene un equilibrio, como la ecología en el medio ambiente, mantiene un equilibrio e impide que bacterias poderosas puedan afectarnos. Es decir, estoy en contra de los lavados totalmente, totalmente. unas enemas de ¿Y café qué que yo quieres he decir oído por con, ahí. oye Siri, estoy en contra de los lavados totalmente, totalmente? ¿Qué tal si lo... Perdón, se activó el Siri, se Bueno, emocionó. No pasa nada. muy bien. Eso está muy Ay, ay, bien. ay. Por lo menos tenemos atento a Siri. Está bien. Definitivamente, hay veces que uno cree que está solo. Claro. Es que me emocioné con lo de los lavados porque estoy Pero, completamente en desacuerdo de esa práctica. pero date cuenta que Siri se puso de acuerdo contigo. Sí, claro. Yo Me tampoco estoy de acuerdo. respaldó. Ahí dijo Siri que no está de acuerdo con esos lavados. Entonces, esas enemas de café que yo he oído que usan. No, 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 no. Entre que son cuentos y eso, no, pero para nada beneficiosos, no.
Tanto así que, mira, por ejemplo, en cirugía que uno hace, ya uno casi no hace preparación del colon, es decir, enemas y lavado y laxante, no. Solamente cuando va a operar propiamente el colon o se va a hacer una colonoscopía. Obviamente hay que limpiar muy bien eso para que el que está haciendo la colonoscopía pueda ver. Pero ya uno casi trata de no molestar nada de eso. Son de esas creencias que eran tradicionales, que ahora han pasado a ser que no se demuestra. Tú sabes que la medicina moderna se basa en investigación, en resultados estadísticos, y nada de eso ha demostrado ninguna ventaja. Y por eso son prácticas que han caído en desuso totalmente. Basado en la evidencia. Ujú, exactamente. Bueno, doctor, la verdad es que hay que consultar y estudiar y ver personas que saben como usted para uno tomar decisiones correctas, porque hay veces Claro. que nos llevamos de todo lo que oímos en la calle. Y menos ahora que cualquiera escribe por las redes y lo escribe de tal manera que no se filtra. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Debe ser verificada y de fuentes fidedignas. No todo lo que nos llega es válido. Sobre todo las fuentes. Claro, totalmente. Hay personas que entran al doctor Google y se analizan por ahí, creen que ya, Y creen que ya, y a veces cometen tremendos errores y se van por el camino incorrecto. Claro. así mismo. Doctor, algo que apuntar. En esta época, ay, no quiero que nos vayamos sin que usted me diga cómo manejarnos en estos días, en que Bueno, estamos siempre, con siempre tendencia. se hablará de la prudencia y yo creo que todo el mundo debemos tener conciencia, ¿no? De tener prudencia. Si vamos a manejar, no tomar alcohol, tener un comportamiento. La ciudad de Santo Domingo se ha vuelto imposible en la calle. Prácticamente es algo y obviamente genera mucho estrés, ansiedad, etcétera. Entonces, por favor, no, no tomar alcohol. Si se va a tomar, que sea en un lugar tranquilo y no conducir bajo sus efectos. Eso yo creo que es muy importante. Y lo otro, obviamente, sí vamos a celebrar, pero no, para celebrar no hay que, ¿qué te digo? Salirse completamente de lo que deben de ser nuestras rutinas de salud. Así como yo te dije que está lo de la alimentación rica en fibras, vegetales y agua para el colon, así lo hay para otras partes del cuerpo. Recuerden que el cuerpo humano no reconoce lo que son días festivos. Para Nosotros él nos todos enfermamos, los días son no, iguales. incluso para nosotros a veces es un problema estos días porque las personas tienden a padecer problemas y lo van aguantando, creyendo que mejor la semana que viene o cuando ya después de Reyes yo voy a ir al médico. Yo creo que debemos mantener la idea de que todo sigue igual y vamos a celebrar, pero nunca sin salirnos completamente de lo que debe ser un comportamiento continuo, Entonces, en resumidas cuentas, sería todo con moderación. todo con moderación. Y realmente suena muy a cliché, pero es cierto. Jackie agregaba hasta la moderación. Sí, exactamente. Doctor, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos visitarlo? Bueno, yo creo que es mejor cualquier cosa que me contacten al 809-221-1099. Es un teléfono de oficina, pero también es WhatsApp. Repito, 809-221-1099. Y ahí se le orienta sobre mi servicio porque estoy en varios sitios. Sí, voy a apuntar también que el doctor está en el Instagram, que tiene un centro de varices. Bueno, de varices, no, de personas que van a Sí, resolver los asuntos de varices, porque hay exacto. que ver esas arañitas que salen Claro, pero también tengo mi práctica quirúrgica. O sea, general. yo me distribuyo, claro. Ujú, claro. Así que Claro. estoy a sus órdenes. Bueno, ya ustedes saben, gracias por estar con nosotros y haber compartido su saber en hora de té para esos amables televidentes de que saben que usted viene, están ahí atentos a recibir esa sabiduría. Gracias.
Gracias. Bueno, será hasta la próxima, Doc. Ustedes Bueno, y pueden mientras seguir. tanto, felices fiestas para toda tu audiencia, para ustedes, para todo el mundo. Que sea un Amén. mes de mucha felicidad. Amén. Que así sea igual para usted y su familia. Un Gracias. abrazo. Gracias. Ha sido un placer estar contigo. Bye. Gracias. Igual. Adiós, adiós. Señor director, vamos a pausa. Farmacias Carol presentó